El hueco grabado, a través de la historia, de alguna manera ha experimentado con un sinfín de técnicas. Se usan, por ejemplo, barnices, se usan barnicetas, se usan solventes, se usa betún de Judea, distintos materiales. Si ustedes entraran a un taller de grabado profesional, se darían cuenta o se impresionarían de la cantidad de herramientas, elementos y materiales que tiene un grabador, ¿sí? Es un mundo infinito, ¿sí? Y cada artista lo que ha hecho es experimentar hasta con azúcar, se puede grabar, ¿sí? Preparan azúcar, se coloca en la placa y esas marcas que queda el azúcar pegada sobre la placa de metal van a dejar un registro, una marca cuando se imprima, ¿sí? Es muy interesante. Entonces, espero que alcancen a ver en esta placa, hay por lo menos 1, 2, 3, 4 técnicas aplicadas sobre la misma placa y de los dos lados. Espero que la puedan ver con detalle. Si quieren tomarle fotos, se vale, les vamos a dar chance que les tomen fotos, porque en la parte de abajo hay una impresión de dos helechos. Lo que se hizo en realidad, tomar helechos ya secos, se aplicaron sobre una capa de barniz. Esa técnica se llama barniz blando, ¿sí? El barniz blando es, tomo la placa, aplico el barniz, ese espolvoreado, se aplica sobre la placa. Ya que tengo aplicado el barniz, se calienta la placa, se funde y queda adherido al metal. ¿Y qué va a pasar? Que cuando yo tomo cualquier material orgánico o inorgánico que me deje una textura y lo paso sobre la prensa, que es lo que va a hacer, va a quedar marcado la textura de lo que yo usé, ¿sí? Entonces pueden tomar plumas, pueden tomar hojas, pueden tomar flores, ramas secas, lo que gusten ocupar, hasta tela, la pongo, deja la marca y ahí quedó, ¿sí? Y ese grabado, lo que va a pasar es, o esa placa, tiene otro procedimiento. Tomo la placa, ya está prácticamente aplicado el dibujo, la textura y todo lo demás, y se procede a colocarla dentro, por eso se le llama hueco grabado. Se coloca dentro de una charola donde tiene ácido nítrico diluido en agua. Se diluye el ácido precisamente para que entonces lo que va a hacer el ácido es carcomer donde quedó el dibujo, ¿sale? Y solo así se puede grabar, es la única técnica. Es bastante tóxica. Lo que hace en realidad un grabador, siempre usa mascarillas, porque los vapores del metal, sobre todo del cobre, son muy tóxicos, ¿sí? Y van directo al pulmón. Entonces son de las técnicas más peligrosas, por eso hay que tener cuidado, ¿sale? Entonces muestro la placa para que la vean y a ver quién descubre dónde están los helechos. Hemos hablado solo del hueco grabado, que en este caso decíamos es sobre metal. Ya hablamos de una técnica que es el gofrado, ¿sí? Ya hablamos de otra técnica que es el barniz blando, y aún así hay más. Hay otra, por ejemplo, que está aplicada en esa placa que anda circulando por ahí, que es la de cobre. Es una técnica que se llama aguatinta, ¿vale? Para explicar qué es la aguatinta es lo siguiente. En realidad lo que se hace un preparado también en distintos barnices, y al momento de aplicarlo sobre la placa, lo que queda en realidad, y cuando se mete al calor, porque todo se tiene que diluir y se tiene que calentar para que se fije a la placa, lo que se hace en realidad es que queda una superficie completamente cubierta, y lo que podemos lograr con esos efectos es que al momento de quitar un poco de barniz, lo que vamos a dejar es como si estuviéramos trabajando con la acuarela. ¿Alguien conoce la acuarela? ¿Se dan cuenta que es muy transparente, ¿sí? Y que se diluye con agua? Así se hace en el grabado. Entonces dejamos registros, dejamos dibujos y podemos hacer muchas transparencias. Y son efectos muy interesantes, porque es difícil que de alguna manera podemos lograr eso con otra técnica. Entonces, como insisto, creo que el hueco grabado de alguna manera, por eso muchos de los artistas lo han retomado, porque hay una gran posibilidad de experimentación, ¿sí? Lo que no te permite otras técnicas, ¿sale? Bien. Terminamos con esto del hueco grabado para pasar a otra técnica que sería
lo que es la xilografía, ¿sí? Con X, si la quieren buscar en internet, así la van a encontrar, xilografía. La xilografía en realidad es una técnica donde se usa, en otros tiempos se usaba tablas, unas tablas de peral y otras de manzano. Se tenía que hacer un procedimiento, primero preparar la tabla o la superficie o la matriz, como le quieran llamar. Lo que se hacía era lijarla, pulirla y dejarla prácticamente lista para poder hacer el grabado, ¿sale? Entonces, esta muestra que hice ayer ni es manzano ni es peral, es madera de mango, ¿sí? Y también está bastante bien. Hicimos una prueba, funcionó. Lo que se hace en realidad es esto. Esto es una gubia y con esto se va a marcar sobre la placa de metal. Entonces lo que se hizo fue esto: usar la gubia, hacer el dibujo sobre la pieza de madera, y después se hacen las incisiones. Las incisiones son: yo ya hice el dibujo, ya tengo el registro, y sobre eso empiezo a quitar material, ¿sale? Van quedando las marcas precisamente sobre la pieza de madera, y al final ya se le aplica la tinta, que es lo que van a hacer allá afuera en el grabado, pero con otro material. Entonces el proceso es el mismo, ¿sale? Mi original va a ser este, y los artistas nunca venden los originales, ¿sale? Esto no se vende. Esto se queda para registro de todo tu proceso artístico. Y al final, ya que se mueran, pues ahí los venden en los museos. Pero nunca se venden original, ¿vale? A menos que alguien de verdad sea un fan de un artista y diga: no, pues yo quiero el original, ¿no? Y quiero la pieza, quiero la placa. Híjole, bueno, pues ahí hay que ponerle un buen precio para que valga la pena. Es un primer procedimiento, lo voy a pasar, ¿sale? Para que lo vean. Entonces, bueno, llevamos ya, ¿cuántas técnicas? Hueco grabado es el primero, que tiene distintas variantes, como dijimos: aguatinta, gofrado. ¿Cuál fue la otra? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Xilografía es esa, aguas, no se confundan, ¿eh? La xilografía es esa, es en madera. El hueco grabado es el metal, ¿sale? Pero ¿cuántas técnicas dijimos? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuál y cuál? Ah. Gofrado, ajá, y barniz blando, y aguatinta o mesotinta. Son 4. Ahí están los 4. Hay más todavía, ¿eh? Cada vez que un artista descubre un procedimiento diferente, entonces es un aporte al grabado, ¿sí? Y de alguna manera, pues el artista lo debería de registrar como derechos de autor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, esta pieza que está aquí tiene una historia. Adentro coloqué una moneda, y cuando se hizo el registro quedó la marca de la moneda, quito la moneda y se queda el dibujo, ¿sí? Quedó marcada la moneda en el grabado. Desgraciadamente no traigo un grabado de este, no lo encontré ayer. En tantas cosas que tengo ya no sé dónde quedó. Pero el asunto es que aquí va una moneda, y entonces cuando lo vio el maestro dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Nunca había visto algo así. Es el primer alumno que hace esto. Digo, bueno, pues como hago joyería, pues se me ocurrió y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ya cuando vio el grabado dice: está muy bien, ¿no? Porque aquí tiene 4 técnicas. Está el gofrado, está esto que es calado, está en una parte del rostro, hay una parte que es mesotinta, o lo que les decía, que es una transparencia, y hay otra que es la punta seca, que fue otra de las técnicas que mencionamos en grabado en metal, y también hay ¿cómo se llama la otra? No, son 3 nada más. Pero bueno, por eso les digo que tiene una historia. No volví a encontrar los originales. Cuando después de que me hacen la evaluación, se pierden las primeras impresiones. No las volví a explicar porque es muy difícil. Esta técnica se llama litografía. Litografía.
¿Qué significa? Litos, piedra, grafía, dibujo. Entonces es dibujo sobre piedra. No es cualquier piedra, ¿eh? En realidad esta no es, porque las otras están pesadísimas, por lo menos pesan 20 kilos, 25 kilos, ¿sí? La más pequeña. Las más grandes alcanzan a pesar 40, 50 kilos. Son piedras especiales, es un mármol especial, ¿sí? Que traen incluso de Italia. Las tiene uno que pedir de prácticamente de Alemania también. Y lo que es un mármol muy particular. ¿Qué es lo que pasa con esta piedra? Resulta que tiene la propiedad de que cuando hacemos el trabajo sobre la piedra, se usa un lápiz especial, se le llama lápiz graso. El lápiz graso, ¿qué es? Es un lápiz muy particular que cuando hago el dibujo sobre la piedra, lo que va a permitir es que se fije precisamente a la piedra y no se vaya el dibujo. Cuando ya tengo el dibujo precisamente sobre la piedra, lo que se hace es exactamente lo mismo, como en otras técnicas, es meterlo en la prensa, se hace la presión y sale el dibujo. Y recuerden que se hace esto: tengo la piedra, tengo el papel siempre se humedece previamente, no se pone en seco, porque ¿qué puede ocurrir? Como está prácticamente deshidratado, lo que va a pasar es que se va a romper, ¿sale? Entonces, siempre que hagan una prueba de grabado, sobre todo en estas técnicas, se humedece el papel en agua, se le quita el exceso de agua con otro papel encima, y después se coloca el papel sobre la matriz o el original, se pasa por la máquina, entonces se le da vuelta y sale del otro lado y ya sale la impresión. Le das la vuelta y aquí queda la impresión, ¿sale? Es papel, el que más se usa es 100% algodón, ¿sí? No se puede usar otro papel. En realidad estas son pruebas nada más, no es papel de algodón. Solo lo que quería era saber cómo quedaba, ¿no? Si no lo hubiera humedecido, este papel se rompe, ¿vale? Y menos si usan de cuaderno, no les va a durar. Bien, algunos sí son papel de algodón, por ejemplo esta muestra que está aquí, ¿no? Y si lo alcanzan ahorita que lo vean, este ya se ha trabajado, son 1, 2, 3, 4, 5 piezas. Pues yo no era de esos alumnos clásicos, siempre andaba buscando cosas, no me gustó usar una placa completa nunca, ¿no? Me aburría, decía, no, es que no le veo chiste, ¿no? O sea, agarro una pieza completa, agarro la placa y no puedo. Entonces lo que yo hacía era cortar las placas. Por ejemplo, si ven esta, es un pedazo de un grabado, ¿no? Y lo vemos completo ya impreso y quedó así. ¿Cuál es? La del medio. Esta pieza original es la que va aquí en medio. ¿Sale? Cubiertas todas las técnicas. La última, en este caso, es la que el maestro Olivares presenta, es lino grabado, dibujo. Recuerden que cuando ustedes hagan algunas pruebas, porque lo pueden hacer en casa, no es tan complicado, ¿eh? Solo con que compren, por ejemplo, una tinta especial que es para sellos, y en una goma pueden hacer pruebas, ¿no? Agarran una goma, que es lo que hacían, por ejemplo, en otras épocas. Cuando se inventó la imprenta, se le llamaban tacos xilográficos. Un taco en realidad no es un taco de carnitas, ¿no? Nada que ver, no. Eran, en realidad, pedacitos de madera que todos medían casi el mismo tamaño y eran todos de una madera especial, donde podías hacer el dibujo de la letra, después lo entintabas, lo acomodabas y así se hacían los libros antiguos, ¿no? En esa época así fue el proceso. Y lo que hizo el grabado en realidad fue aportar esos diseños que ahora son de un valor incalculable. Los libros antiguos en realidad lo que usaron fueron los mismos tacos para hacer las letras de la imprenta antigua, los acomodaban en un tablero y después colocaban la tinta y salían las hojas, ¿sí? Para hacer un libro de esa época. Y ¿sale? Vinculado al expositor en este recinto, que es el maestro Olivares, pues es un potencial para acercarnos a esta expresión de las artes gráficas y poder, por un lado, comprender ese mundo, ese espíritu de la creatividad, y por otro, dominar las técnicas que nos permiten, pues, expresar nuestros sentimientos y nuestra
sensibilidad. Han utilizado hasta micas de esas que usan para los baños, se llama plexiglas. Ese material es bastante bueno, porque tomas algo que tenga filo, haces un dibujo sobre él, le aplicas tinta y humedeces tu papel, lo prensas hasta con una de esas de tortillas, para hacer tortillas, y sale un grabado, ¿sí? Entonces, en realidad, de lo que se trata es de tener la tinta, tener el material o la matriz, tener un instrumento que sea punzocortante o filoso, y después algo que presione de alguna manera. Así es como surgió el grabado. En realidad, yo estuve casi 2 o 3 años, me encantó muchísimo el grabado en metal, el hueco grabado, porque tiene, como bien lo decía, una gran cantidad de posibilidades para experimentar, ¿no? Puedes crear todo lo que se te ocurra, puedes usar el material que a nadie se le hubiera ocurrido, y de alguna manera te da mucha posibilidad expresiva. Entonces, si me dijeran, te quedas como, incluso me lo plantearon en una ocasión y no pude porque estábamos hasta Xochimilco y yo vivía acá, y dije, no, pues 3 horas de aquí a allá no puedo, ¿no? Y me decían, ¿por qué no te quedas de ayudante de taller de grabado? Le dije, no puedo. Me hubiera encantado, porque tienes todo a la mano, tienes toda la herramienta, tienes todas las posibilidades y tienes todo el potencial para desarrollar técnicas experimentales nuevas, ¿no? Pero bueno, fue el que más me gustó. Las técnicas, para mí, yo me quedaría con hueco grabado. Los temas que no pueden más que llegar hasta lo más significativo para alguien que nace en un entorno campesino, que tiene su primer acercamiento con el dibujo y con la pintura, cumpliendo con la encomienda de su abuelo de dibujar a la mula o de rotular los costales de la cosecha. Temas donde la presencia exclusiva de la del pueblo, sus maneras de ser, su vida cotidiana, su trascendencia, de un discurso basado en sus luchas, sus mitologías y su vocación política. Porque no podemos pasar por alto uno de los aspectos más importantes del TGP, que es ideado no solo o no exclusivamente con una vocación artística, sino de igual manera con una vocación de militancia política. Esto podría parecer desconcertante dentro de la opinión común y simplista del arte como una actividad netamente contemplativa, donde más bien se quiere decir apolítica. El taller es un espacio colectivo donde la exigencia técnica se une con la exigencia de la transformación social y cambios intelectuales, de lucha política y compromiso profundo con las causas de los más pobres. Es de esta matriz de donde surgirá la necesidad personal de buscar un arte sincero, que lleve sus herramientas a la realidad que necesita de ellas y que transforme al artista en una persona más cercana a la intención del arte por antonomasia, la de la búsqueda de la verdad. Y aquí tenemos la segunda corriente que corre debajo de este puente de papel. Es aquí donde lo metafísico, donde lo místico en el arte se inscribe en la historia, y es también donde la experiencia de Olivares se convierte en un ejemplo para toda persona que quiera mirar a fondo en el arrebatero de la existencia, de su contexto y de sus posibilidades personales. Durante las décadas de los 60 y 70 surge y se desarrolla en la Ciudad de México un gran movimiento popular de toma de tierras que se convierte rápidamente en un ícono en la lucha urbana. El Campamento 2 de Octubre, nombrado así a partir de 1975, en honor a la lucha y a la masacre de los estudiantes, que hace unos días conmemoramos ya el 50 aniversario de esa masacre. Y bueno, Olivares adopta este lugar como un espacio de vida y se convierte en esta experiencia en un acto de aprendizaje vivencial para un artista que es intuitivo y que hace suya la necesidad de la autenticidad en el arte. Pero no por ello deja de ser crítico. Se siente como necesidad no solo retratar los esfuerzos de los pueblos con los cuales se identifica, sino de igual manera someter sus convicciones artístico-políticas a una especie de prueba, que lo lleva a incluir su vida en este movimiento, de donde saca la claridad personal para una obra que va convirtiendo aquí el grabado que hemos elegido para representar esta exposición. Viento Nuevo, con el cual queremos remitir al nombre que hemos elegido. Es el de una trayectoria que nos trae el vínculo con algo que se va, porque nuestro mundo cada vez es menos el de ese siglo lleno de esperanzas, y de igual manera es el de un regalo de renovación para nuestras generaciones de cara a un futuro incierto, el cual debemos aprender a reconstruir. ¿Qué sucede entonces con ese intento de vivir, como nos lo diría en alguna ocasión, el procedimiento del arte o del artista, porque son uno solo, con su pueblo? Yo diría que sucede algo que solo podemos conocer si nos permitimos mirar la luz entre sombras y entre líneas de algo difícil de nombrar.
Si cuando miremos sus trazos podemos sabernos partícipes de una historia que nos contempla, si en el caso del grabado podemos sentir el otro lado de la gubia al penetrar el linóleo o de la tinta al fijarse al papel, si podemos confiar en la fuerza contenida en el acto más humilde e inútil del cual somos capaces los seres humanos, el acto de crear, si al momento de estar frente a la obra podemos conmovernos de nosotros mismos, tal vez hayamos logrado caminar por un instante para después abandonarlo, o para siempre, y así dejar que nuestra vida interior se vuelva el fundamento de nuestra vida exterior, por el puente de papel y por el viento del transcurso en el cual somos los clamorosos protagonistas. Bueno, estas son las palabras que yo escribí, intentando explicar un poco la vida y la obra del maestro. En pocas palabras, decir que el arte y el compromiso social y político han sido para Olivares algo que ha estado presente desde que inicia a ser grabado, porque el taller de gráfica popular, que es el lugar donde él conoce el grabado y empieza a trabajar, tenía toda esa tradición. El taller cumplió el año pasado 80 años de su fundación, y el trabajo de Olivares refleja mucho eso, tanto en las temáticas como en las técnicas. Y también Olivares ha encontrado un estilo totalmente personal. O sea, Olivares se ha convertido, al menos desde mi punto de vista, en uno de los mejores grabadores que ha habido, también parte del siglo pasado, y sigue produciendo, sigue inventando. De repente saca trazos que no le conocíamos, o cosas que parecían muy raras o a veces medio feas, pero en realidad son búsquedas, ¿no? O sea, siempre es una búsqueda. Ustedes podrían ver algunos grabados muy bonitos y decir, bueno, esto es lo mejor que tiene, y ver cosas más actuales y decir, esto no está bien, pero uno debe preguntarse, no debe subestimar lo que ve. Siempre lo que ves de un artista que lleva 50 años trabajando, siempre esconde algo, ¿no? Entonces es muy fácil decir, bueno, eso está más feo y no me gusta, que decir, bueno, esto contiene algo que puede ser interesante y que nos puede enseñar todavía esa intención del artista de nunca rendirse en esto de retratar la realidad, de sacar lo que uno ve, interpreta y siente, ¿no? Entonces, bueno, hablar de Olivares es para mí hablar de esto, ¿no? De alguien que es a partir de la humildad, porque me parece que es una persona muy humilde y que ha buscado esa humildad, y así pues nos viene a enseñar, comparte con nosotros, y su arte no está hecha en realidad como para ser vendida, que bueno, si se vende es bueno porque de eso vive, pero yo creo que el arte de Olivares está hecho para retratar y para hablarnos de cosas que son importantes. Entonces, pues ojalá ustedes puedan verla, contemplarla. Si ya la vieron, pues vuelvan a ver, deténganse en lo que más les guste, véanla de cerca, conozcan cómo es que fue evolucionando, porque se darán cuenta que los grabados son diferentes, un poco, cada época tiene su estilo, y sientan algo, o sea, sobre todo intenten sentir algo cuando estén viendo la obra.